Bueno, pues muchas gracias. Bueno, como ha dicho, mi nombre es Miguel Ferreiro y os voy a presentar el paquete BDPAR. Este paquete surgió de un desarrollo de un TFG en el cual se buscaba desarrollar una herramienta que permitiese preprocesar datos de diferentes fuentes y realizar un preprocesamiento unificado sobre ellos. En el trabajo fin de grado, una vez conseguida esta herramienta, se utilizó para, a partir de los datos obtenidos, realizar un proceso de clasificación con diversos clasificadores como Navy Bayes, SVM o Random Forest en la clasificación de mensajes legítimos o no legítimos. A lo largo de la presentación veremos diferentes aspectos del paquete, principalmente para qué sirve, cómo se utiliza y un pequeñito ejemplo. Para contextualizar por encima el problema que intenta dar solución esta herramienta, tenemos que hablar que durante los últimos años se han aparecido diversas tecnologías y avances que han supuesto una generación de datos, una generación impresionante de datos. Ante esta situación han aparecido conceptos como el Big Data y diversas técnicas que tratan de aportar diferentes maneras para gestionar estas ingentes cantidades de datos, y una de ellas ha sido el Big Data Pipeline, el cual trata de que a partir de un problema poderlo descomponer en tareas para que así se pueda gestionar mejor la solución del problema y permitir escalar los datos a lo largo del preprocesamiento. El paquete podemos dividirlo en dos fases, en dos objetivos principales. La primera es obtener datos de diferentes fuentes a través de diversos extractores. En nuestro caso se ha tratado con tweets, con correos electrónicos, con comentarios de YouTube y con mensajes de texto. También la herramienta da la opción de añadir nuevos tipos de datos. Una vez obtenidos estos datos que queremos preprocesar, se convierten a una estructura específica, la cual la llamamos instancia. Esta instancia se encarga de almacenar las propiedades que se desarrollan a lo largo del preprocesamiento, el cual es el que llamamos pipeline. El pipeline es un conjunto de pipes. Estos pipes los representamos como una tubería y los cuales van la salida de un pipe es la entrada del siguiente. Así secuencialmente hasta obtener todas las características que deseamos. Uno de los aspectos más principales de este paquete es el uso de clases R6. Estas clases nos permiten utilizar la programación orientada a objetos en R, permitiéndonos construir un software más modular, donde tenemos las funcionalidades más separadas, lo que favorece el mantenimiento posterior en el caso de querer ampliar su funcionamiento. Además, el uso del R6 nos ha permitido utilizar el concepto de herencia, permitiendo así extender la funcionalidad, como es el caso de implementar nuevos tipos de datos de entrada. A continuación vemos un esquema donde vemos más detallado el funcionamiento del paquete, en el cual primero cargamos los datos en los diferentes extractores que hemos establecido en el paquete y permitiendo a través de la herencia de R6 implementar nuevos tipos de datos. Una vez obtenidos estos datos, se pasaría a la ejecución del pipeline, el cual está compuesto por diversos pipes. Estos pipes se pueden utilizar los que vienen por defecto en el paquete o el usuario puede desarrollar nuevos. Una vez obtenido todas las características que deseamos de los datos, estos los podemos generar una salida. En nuestro caso hemos generado los datos en formato CSV, pero también se podrían implementar nuevas maneras de mostrar los datos. Bueno, y para verlo de una forma más visual, podemos ver como un conjunto de instancias al principio van atravesando las diferentes tuberías, los diferentes pipes, y van obteniendo diferentes características. Uno de los aspectos principales del pipeline, del flujo de preprocesamiento, es el uso de un nuevo operador. Este operador, aparte de permitirnos enlazar un pipe con el siguiente, nos ha permitido que cuando una instancia se invalida, sea incorrecta, es decir, los datos que se han
tratado en ese pipe se consideren que no son válidos, el flujo se detenga. ¿Esto qué provoca? Que cuando se detecte que es inválida, el flujo de preprocesamiento no avance, ganando el tiempo de ejecución en el preprocesamiento. El paquete por defecto trae implementado 18 pipes, los cuales hemos hecho una pequeña división entre pipes de funcionalidad básica y aquellos que utilizan ficheros externos. Dentro de la funcionalidad básica tenemos 5 grupos, los cuales se diferencian de cómo tratan los datos. Los primeros, los que están en verde, son aquellos que a través de expresiones regulares nos permiten detectar diferentes elementos dentro de un texto, como por ejemplo son las URLs, los emojis o los emoticonos que se pueden encontrar, y dan la opción de si se quieren eliminar en el texto o no. Luego contamos con diferentes pipes, los cuales únicamente extraen propiedades del texto, como puede ser obtener el lenguaje en el que se encuentra un texto o obtener la fecha en la que se creó ese mensaje. Luego, un pipe que transforma el texto, en este caso transforma el texto a minúscula, y un pipe el cual es el que utilizamos para generar la salida en formato CSV después de obtener todas las características en el flujo de preprocesamiento. La segunda categoría de la que hablábamos se trata de pipes que utilizan ficheros externos, en nuestro caso de archivos JSON, los cuales tienen una estructura de clave-valor que nos permiten encontrar las claves en el texto y poder sustituirlas por su representación extendida o la que deseamos. Para poder personalizar estos pipes, el comportamiento para nuevos casos de flujo de preprocesamiento, se puede utilizar la personalización mediante parámetros, es decir, los parámetros que recibe las diferentes clases que se han creado, pues personalizamos ahí cada pipe, el comportamiento de cada pipe. Además, se ha utilizado un archivo de configuración para dar soporte a diferentes partes de la aplicación, del paquete, donde se necesitan diferentes tipos de variables que no se pasan por parámetro, como puede ser la ruta que queramos, donde se almacenen los datos del pipe que genera la salida. A continuación podemos ver cómo las clases de R6 están relacionadas entre sí en el paquete, en el cual nos encontramos con la estructura de instancia que comentábamos antes, la cual es un tipo varía en el tipo dependiendo del tipo de texto que nos refiramos, si es SMS, Twitter o de un correo electrónico. Luego, a continuación, contamos con TypePipe, el cual es el que representa el flujo de preprocesamiento, es decir, el pipeline, que está compuesto por diferentes pipes, que en nuestro caso lo hemos llamado pipe generic. Este pipe generic es necesario para implementar nuevos tipos de pipes, como son los de obtener la fecha o el texto de un mensaje. Una vez conocido un poco la estructura del paquete, pues es el momento de poder ejecutar. Para ello, contamos con un método que cuenta con 5 parámetros. El primero se utiliza para indicar la ruta de donde coger el archivo de configuraciones, en el cual, si dejamos el campo a null, se utilizaría el campo por defecto que trae el paquete. Luego, el segundo parámetro es una opción que damos para que cuando lancemos la herramienta se pueda cambiar el contenido del archivo de configuraciones una vez que se ejecute. Se te abriría en R una ventana, la cual te deja editar el archivo de configuraciones. Luego, el tercer parámetro es donde indicaríamos la carpeta donde se encuentran los archivos que queremos preprocesar. El parámetro pipe es el cual hay que indicarle el flujo de preprocesamiento, es decir, la clase que implementa cómo están relacionados los pipes que queremos usar en el preprocesamiento. Y por último, tenemos la clase que decide qué tipo de instancia es cada mensaje que leemos. Es decir, si leemos un mensaje con extensión SMS, pues crearíamos un tipo de instancia de tipo SMS. Bueno, el flujo por defecto que trae el paquete es este, el cual está contenido en la clase SerialPipe que indicábamos por defecto en la función anterior. Como podemos ver, al final se encuentra el pipe que genera la salida de todas las características que hemos obtenido, y un aspecto importante del flujo de preprocesamiento es las dependencias que pueda haber entre una tarea u otra. Es decir, muchas veces una tarea que sigue necesita de una característica que se ha obtenido en un pipe anterior. Es decir,
Cuando queremos utilizar un archivo, por ejemplo, en las abreviaturas, que necesitamos saber en qué idioma se encuentra el texto para utilizar unas u otras, necesitamos que el pipe de obtener el lenguaje se haya realizado. U otro caso sería de que no se puede ejecutar después un pipe. Por ejemplo, si contamos un pipe que desarrollamos nuevo sobre eliminar puntuaciones, si luego utilizamos el de abreviaturas, las abreviaturas no se localizarían correctamente, ya que las abreviaturas necesitan, por ejemplo, un punto para ser localizadas. Bueno, a continuación vamos a ver un par de ejemplos de cómo crear nuevos tipos de flujos de preprocesamiento y de pipes a través del uso de la herencia de R6. En este caso, creamos un nuevo tipo de pipe, el cual es necesario crear un nuevo tipo de clase R6 que herede de la clase pipeGeneric que habíamos mencionado anteriormente e implemente el método pipe. El contenido de la clase sería principalmente unas pequeñas comprobaciones de si el tipo de entrada es una instancia y luego comprobaríamos lo de las dependencias. Se añadiría el pipe al flujo de preprocesamiento que ha atravesado la instancia, se comprobaría si se puede ejecutar este pipe y luego se añadiría al flujo aquellos pipes que no se pueden ejecutar después. Y por último tenemos la funcionalidad del pipe, el cual en este caso pues, ha decidido establecer que realice la acción de eliminar los espacios en blanco dentro de un texto, pero se podría utilizar otras opciones como por ejemplo utilizar en la librería TM pues, que eliminen signos de puntuación, hagan stemming o tareas más complejas. Una vez construido un pipe, es momento de crear un nuevo flujo de preprocesamiento. Este flujo de preprocesamiento es necesario crear una clase R6 que herede de la clase typePipe y implemente el método pipeAll, el cual el contenido también se vuelve a comprobar el tipo si instancia es de tipo instancia para preprocesar y luego se indicaría el flujo de preprocesamiento, donde la instancia atravesaría los diferentes pipes que indiquemos. Como podemos ver, se utiliza el operador que habíamos mencionado anteriormente para comunicar cada pipe y permitir que cuando una instancia sea inválida se detenga el flujo y se pase a la siguiente instancia a preprocesar. Una vez construidos tanto el flujo de preprocesamiento nuevo y el pipe nuevo, habría que lanzar la aplicación en la cual en el parámetro pipe habría que indicarle el nuevo flujo de preprocesamiento y en los otros parámetros por los que desearíamos, en dónde serían los archivos y dónde sería el archivo de configuraciones. Bueno, una vez visto cómo se lanza la aplicación, vamos a ver un pequeño ejemplo donde hemos utilizado datos de prueba que hablan sobre la alimentación, sobre la comida, donde contamos con 20 mensajes de SMS y 20 tipos de emails. El flujo de preprocesamiento que utilizaremos será el por defecto y el archivo de configuración que utilizaremos será este, en el cual podemos ver que para la sección de los recursos contamos con la ruta donde se encuentran aquellos archivos externos que habíamos mencionado anteriormente, para localizar aquellos archivos JSON donde se encuentra la abreviatura con su abreviatura extendida. Para lanzar el ejemplo, pues utilizaríamos simplemente estos dos parámetros, ya que son los que varían, donde indicaríamos la ruta del archivo configuraciones que hemos mostrado antes y el directorio donde se encuentran los diferentes archivos. Una vez ejecutado, vamos a obtener un CSV donde vamos a obtener estas columnas, las cuales hay que destacar el campo data, el cual es el que contiene las diferentes transformaciones que sufre el texto inicial a lo largo del preprocesamiento, y luego nos podemos fijar en alguna característica más que se obtiene, como es el lenguaje o las abreviaturas que han aparecido en el texto y se han eliminado. Bueno, hemos construido unas pequeñas nubes de palabras, las cuales pues reflejan que la temática es de comida. Y bueno, vemos la diferencia en las frecuencias, ya que los SMS tienen menos cantidad de palabras que los MLs. Bueno, como conclusiones del paquete, pues se ha realizado un framework que permita crear nuevos tipos de extractores de datos de diferentes fuentes para poder unificarlos en el preprocesamiento. Luego, se ha dado la posibilidad de crear nuevos pipes, nuevas tareas para incluir en él y definir nuevos flujos de preprocesamiento, incluyendo los pipes que deseamos. También remarcar
el desarrollo del nuevo operador, el cual permite ganar tiempo en los flujos de procesamiento. Y algunas opciones de ampliar el paquete sería, ya que nuestros flujos de procesamiento siempre son secuenciales, es decir, siempre un pipe va después de otro, pero se podría tratar de implementar flujos de pipes que se ejecuten en paralelo. Por ejemplo, pipes que únicamente extraigan propiedades y no modifiquen el texto original se podrían poner en paralelo para ganar en tiempo. También se podrían definir nuevos pipes por defecto para la herramienta, o se podría tratar de mejorar el soporte a nuevos tipos de datos, no solo textuales, sino de imágenes, de voz, etc. Bueno, y como último, enseñaros ahí las referencias, que el paquete está en el CRAN y se puede encontrar la última versión de desarrollo en el GitHub. Os he dejado ahí el enlace al repositorio donde había hecho la clasificación para el trabajo fin de grado. Y por último os he mostrado ahí las librerías que utilizamos, las cuales los imports son los necesarios para montar la estructura básica del paquete, y en el caso de que queramos utilizar funcionalidades concretas como son los extractores de tweets o de comentarios de YouTube, pues sería necesario cargar las librerías de retweet y tuber. Bueno, y con todo esto, pues muchas gracias por la atención. Cualquier duda, pues estaré encantado de solucionarla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí. Non sei se a mellor non procede a pregunta, pero tendes, por exemplo, arquivos de palabras baleiras en galego? No, creo que no. Tenemos un conjunto de datos de diferentes idiomas, de diferentes corpus que habíamos encontrado. Y luego los diccionarios de abreviaturas y tal se podrían incluir. Tenemos relaciones de gallego, es decir, las abreviaturas en gallego por la versión extendida, que es el soporte que se daría al multidioma. ¿Más preguntas? Pues metas. Por aquí otra. Una cosa que no sé si la entendí muy bien. ¿Por qué utilizar clases R6 y no las S3 o las S4 que vienen de referencia con R? Bueno, yo lo que he visto es que, en plan, principalmente lo he usado porque, ya que yo venía de, en plan, soy estudiante de, bueno, acabé la carrera de informática y estoy más habituado con el paradigma de programación de objetos, y el de R6 se parece mucho más a lo que vengo tratando que a lo de S4, y además es muy cómodo para hacer las relaciones y tal, y veo la información estructurada. Al fin y al cabo, luego se me juntan muchas clases y para ver las relaciones pues me es muy más cómodo.